Hola, en este video les voy a hablar sobre microprocesadores, en particular sobre el microprocesador i7 Ivy Bridge. Como muchos de ustedes saben, los microprocesadores son el cerebro de las computadoras, desde simples calculadoras hasta grandes servidores. Existen muchas compañías que fabrican estos micros, tales como Intel, AMD, Motorola, Texas Instruments, Freescale, etc. También existen muchas arquitecturas, tales como el x86 o x86-64 o varios de 64 bits. Existe arquitectura ARM y MIPS. Cada una de estas arquitecturas tienen sus propósitos específicos. Por ejemplo, las arquitecturas x86 y de 64 bits son usadas para computadoras, ya sea para computadoras de escritorio o para servidores. Las arquitecturas ARM y MIPS se usan más que nada para dispositivos embebidos. La ARM es muy utilizada en los smartphones, los procesadores multimedia. Hablando un poco de historia, Intel fue la compañía que desarrolló el primer microprocesador. Esta compañía fue fundada por Robert Noyce y Gordon Moore en el 68. Inicialmente quisieron llamarla Moore-Noyce. Sin embargo, esto pues no era buena idea porque Moore-Noyce suena como more noise, que en español es más ruido, cosa que en electrónica no es deseable. Entonces la llamaron mejor NM Electronics. Y mantuvo este nombre como casi un año, hasta que finalmente le llamaron Integrated Electronics o Intel. Inicialmente el producto fuerte de Intel eran las memorias. Sin embargo, en el 71 desarrollaron el primer microprocesador. Lo llamaron el 4004. El ingeniero encargado del proyecto fue Federico Faggin. Este era un microprocesador de 4 bits, creado originalmente como el cerebro por una calculadora de bolsillo. Posteriormente Intel produjo el 8008 y de ahí en adelante sigue fabricando diversos microprocesadores cada vez mejores. Aquí vemos que la tendencia es aumentar la frecuencia del reloj. A mayor frecuencia, el microprocesador puede realizar más operaciones por unidad de tiempo. Otra tendencia es aumentar el número de transistores. El 4004 tenía 2300 transistores. Y por ejemplo, aquí el 8486 de los 90s tenía 1.2 millones de transistores, hasta 1.6. Y otra tendencia es disminuir el tamaño de estos transistores. En 4004 el tamaño de cada transistor eran 10 micrómetros. Actualmente ya están en nanómetros. Llegó un punto en que aumentar la frecuencia de operación de los microprocesadores ya no era buena opción para mejorar el rendimiento, ya que la potencia dinámica, o es decir, la potencia de conmutación de los microprocesadores está dada por esta fórmula, que es la capacitancia multiplicada por la frecuencia y el voltaje elevado al cuadrado. Entonces, conforme más aumenta la frecuencia, pues los microprocesadores se calientan cada vez más. Entonces llegó el momento en que ya no era posible disipar tanto calor por medios sencillos como un ventilador o un disipador metálico. Entonces la opción por la que optaron fue colocar dentro de un mismo chip varios procesadores o varios núcleos le llaman, que funcionan a menor frecuencia, y de esta manera obtienen un mayor rendimiento, evitando que se caliente tanto el microprocesador. Si analizamos el número de transistores a lo largo del tiempo, vemos que crece exponencialmente.
La primera persona que se dio cuenta de este fenómeno o de esta tendencia fue Gordon Moore. Gordon Moore en 1965 dijo que el número de transistores por unidad de superficie en los circuitos integrados se duplica cada año. Siendo observador, cuando dijo esto Gordon Moore todavía no se inventaba el primer microprocesador. En ese tiempo los circuitos integrados pues eran cosas como amplificadores, compuertas, etc. 10 años después, Gordon Moore actualizó su ley y dijo que el número de transistores se duplicaría cada 2 años. Aquí vemos en esta gráfica con una línea punteada azul lo que es la ley de Moore, y con rojo aquí se ve una regresión lineal, en este caso, de el número de transistores a lo largo del tiempo para diferentes modelos de microprocesadores Intel. Hay que notar en esta gráfica que el crecimiento realmente es exponencial. Sin embargo, aquí se ve lineal debido a que la escala es logarítmica. Si tú graficas una función exponencial sobre una escala logarítmica, obtienes una representación lineal. Entonces, ¿cómo es posible que después de casi 40 años se siga cumpliendo la ley de Moore que en el 75 enunció? Bueno, la razón es de que básicamente la ley de Moore es la que guía la tecnología, es decir, los fabricantes de microprocesadores tratan de mantener esta ley. Los diseñadores de computadoras se basan en la ley de Moore para saber qué serán capaces de hacer sus computadores en un futuro, de aquí a 2 años, por ejemplo. Entonces, regresando al microprocesador i7, ¿qué tiene interesante este microprocesador? Bueno, se trata del primer microprocesador de 22 nanómetros, es decir, cada transistor mide 22 nanómetros. Y de estos transistores que usa este nuevo procesador es una nueva tecnología desarrollada por Intel llamada transistores 3D o 3-gate. El procesador i7 Ivy Bridge posee internamente 4 núcleos, 4 procesadores superescalares, posee un procesador gráfico o GPU. Cada núcleo tiene su memoria caché L1 y L2 independiente, y los 4 comparten la memoria caché L3. Además, el microprocesador i7 posee controlador de memoria de alta velocidad y controladores para dispositivos de entrada y salida. Entonces, regresando al tema de los transistores, para entender el beneficio de estos transistores 3D, veamos las características que debe de tener un transistor dentro de un microprocesador. Las características se pueden resumir en estas 3. Primero, maximizar el flujo de corriente en el estado ON, es decir, en el estado de conducción se espera que el transistor permita un flujo de electrones el máximo posible en el estado ON. 2. Minimizar el flujo de corriente en el estado OFF. Cuando se cierra la compuerta, se espera que el flujo de electrones sea nulo. Y 3. Maximizar la velocidad de conmutación. Que la compuerta permita el paso y la detención de electrones a alta velocidad. Los transistores 3D o 3-gate desarrollados por Intel son el resultado de un esfuerzo de 10 años de investigación. Los podemos ver de esta manera, donde le llaman 3D porque esta zona donde pasan los electrones la levantaron, a diferencia de los transistores planares como esta. Esto permite un mayor paso de electrones porque
Imagínense, este transistor mide 22 nanómetros. Entonces, este camino pues es muy pequeño, ¿sí? Entonces, al hacerlo más alto, al aumentar el grosor de esta manera, permiten el más paso de electrones. Y esto permite que puedan trabajar a menor voltaje todavía. Si regresamos a la fórmula de la potencia dinámica, al disminuir el voltaje, pues disminuimos directamente la potencia dinámica disipada por el microprocesador. Si quieren saber más sobre microprocesadores, yo les recomiendo un par de libros. Este libro, Computer Organization and Design, de David Patterson y Hennessy. Este libro está bien para empezar, está digerible, fácil de entender. Y si ya son ustedes más avanzados, pueden pasar este libro, que es Arquitectura de Computadoras, mismos autores, Hennessy y Patterson. Este libro ya es más avanzado, se mete con temas de multinúcleo, memoria caché, etc. Hasta luego.